Pau? Hola, Santi. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. El otro día me acordé de vos. Ay, ¿por qué? Estaba leyendo un artículo que hablaba de TEA en adultos. Me llamó la atención. Apa. Tengo otras preguntitas para hacerte. Me encanta cuando me traes datos, preguntas. ¿Qué tal? No, me llamó la atención porque como que yo el TEA lo asocio más a la niñez, más que a Sí. la adulta. Y no sé, me llamó la atención, o sea, el tema de la detección. Decía que como que venían aumentando la detección de TEA en adultos. Bueno, en realidad lo esperable, digamos, es que se pueda detectar en la infancia, pero puede pasar, sí, que alguien pueda vivir toda su vida sin ser diagnosticado. Wow. Sí, eso me dejó pensando, porque digo, capaz que vivís un montón de tiempo con esa condición y no sé, debe ser un poco extraño, ¿no? Sí, bueno, está buenísimo el tema que traes, porque justo hoy, la invitada de hoy, Martina Graham, que es un placer que estés acá con nosotros, ¿Cómo Martí. está? Martí es comunicadora, conductora, actriz y estudiante de psicología, así que es una futura Así es. colega. Ah, qué linda. Nada, Marti, queríamos hablar un poquito contigo sobre todo este tema y que nos cuentes un poco en primera persona tu historia, tu experiencia. Y bueno, vos hace poco fuiste diagnosticada con TEA. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido eso? Soy de esos niños que creció. ¿Qué pasa con los adultos? Soy de esos niños que sí. ¿Cómo fue ese proceso para vos? ¿Cómo...? Primero es eso, ¿no? Te escuchabas antes que me pasó exactamente lo mismo. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando decimos autismo, no? O sea, y lo primero es ese niño en el rincón y ese estereotipo, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero como este espectro, que es esa dificultad de poder entender eso, nos ha sesgado. Y cuando te sesga, pero no te toca, no, bueno, listo, no sé, equilibrarás el mundo de otro lado, pero cuando ese sesgo te involucra y vivís 33 años sin saber, sin un diagnóstico, preguntándote qué era lo que te pasaba o qué es lo que te pasa, porque hay cosas que te siguen pasando y no se van a ir, es muy, muy potente, muy fuerte, es por lejos lo mejor que me pasó en la vida, eso no quiere decir que no tenga momentos duros, pero la vida había sido tan dura hasta ese entonces que yo siempre decía, o sea, no logro vivir 33 años más. O sea, yo decía, a los 66 no llego. ¿Te alivió el diagnóstico? ¿Fue como un alivio? Sí. ¿Qué fue? Que es bien entreverado de entender porque es como una montaña rusa, ¿no? Yo mismo en redes hago un montón de acompañamiento. Ya desde siempre lo hice antes de ser autista porque está innato en mí, obviamente, ayudar a la gente. Pero sí recibís el diagnóstico y, a ver, como cualquier persona, digo, tenés reacciones de todo tipo, pero no es algo ahí estático, ¿no? Que se quede en esa hojita o en esa carpeta. O sea, vos se te activa algo adentro que es muy intenso y muy variado y es una montaña rusa donde hay días que estás allá arriba, donde hay días que estás allá abajo. En lo personal, cuando yo recibí el diagnóstico, cuando recién la primera vez que me esbozaron la idea de que yo podía llegar a ser autista, lo primero que tuve fue una negación. Porque yo no soy ese niño, yo no soy eso. Claro, Exacto. fuiste al estereotipo y dijiste, no cuadro. Y aparte, siempre siendo, ahora estudio psicología, pero siempre fui una amante de los vínculos humanos, entonces consumo mucha ciencia y mucha info, ¿no? de los encuadres de psicología, y por ahí sabía más de esto, de patologías, de psicopatología, de esquizofrenia, de lo que sea, menos de autismo. Y teniendo un caso muy cercano en mi familia, con más razón, o sea... Yo, autista, que lo que... ¿Cómo no me di cuenta? O sea, No. ¿qué me está diciendo? Claro, 30 años viviendo así. O sea, enojada diciendo, no. O sea, ¿qué es lo que está... frente a qué profesional estoy que me está diciendo esto? ¿No? Eso fue lo primero que dije. De ahí pasé como un fin de semana, porque somos todo blanco-negro, ¿no? Entonces pasé como en una especie de revolución y mi primer acercamiento fue como muy light. Fue, bueno, mira, léete este test. O sea... chusmealo si tenés ganas, fíjate a ver qué onda. Esto fue en mi terapia personal. Yo ya hacía 1 año y medio que estaba haciendo terapia.
trabajando sobre las mismas cosas y antes de eso yo ya hice 3 años, casi 4 años de psicoanálisis y antes de eso hice otros 2 años de psicoanálisis. O sea, siempre fui una persona muy terapiada, por así decirlo, con mucha necesidad y me hizo mucho bien, pero pasé por muchos profesionales. Y estaba en un momento de la terapia en la que es esto, digo, no, yo me senté y dije, ¿qué está pasando que no avanzo? O sea, estamos hace 1 año y medio yo sistemáticamente trabajando las mismas cosas y no avanzo, pero no por este bloqueo emocional. O sea, algo pasa, nunca pensé que iba a hacer esto, pero digo, incluso en ese momento, en esa conversación, digo, la psicóloga me dijo, bueno, Marti, digo, a ver si sentís que tenés ganas de hacer una pausa, digo, Claro. y obviamente yo, con lo literal que soy, le digo, no, si fuera una pausa te diría, quiero hacer una pausa. No quiero hacer una pausa, pero lo que quiero es razonar contigo. No encontrás la vuelta, no pasa. ¿Qué es lo que digo? ¿Por qué estamos trabajando? O sea, dentro del autismo, ahora podemos ahondar después, digo, las cosas que más me afectan a mí son los vínculos humanos, ¿no? O sea, lo que yo traigo a terapia, más que lo sensorial y lo que sea, digo, la gran dificultad para mí ha sido toda la vida los vínculos humanos, el no entender al otro, el que no me entienda, y eso te genera situaciones de vulnerabilidad, de abuso, de muchas cosas, ¿no? Entonces la primera lectura de eso en una terapia normal podría ser en un encuadre normal, es bueno, qué cosas de tu infancia tú no tenés solucionadas, trabajadas, por qué estás tan apegada, ¿no? a vínculos que no te hacen bien, qué parte de tu autoestima, tu amor propio no tenés trabajado o te sigue haciendo repetir estos patrones. Entonces yo al principio compré todo eso, trabajé en función de eso, pero después ese modelo se agotó y yo no podía seguir recurriendo al pasado porque había otras cosas que no habían ningún tipo de explicación. O sea, entonces, por ejemplo, trabajar esto que se llama el fuero interno, ¿no? O sea, esta pared que todas las personas se supone que al menos las neurotípicas tienen, de que haya un filtro entre lo que vos decís, pensás y hacés. Y si bien yo hay una parte que la tengo como ejercitada, de si me decís que algo, como me queda tal cosa, yo tengo un conflicto con las mentiras, o sea, no te voy a mentir, pero les digo, bueno, no sé, yo no sé si me lo pondría, o yo capaz que a vos te queda, me encanta que te animes a usarlo, o cosas así, eso lo tenía más regulado. Pero tenía, y sigo teniendo, un constante no filtro para los vínculos desde el lado de comunicar cosas de mi vida, ¿no? Que no era ni ser egocéntrica ni nada, sino era más bien como, yo estaba como con la bandera de la verdad. Entonces decía, si esto es verdad, porque a mí me pasó, porque yo no puedo contarlo. Entonces resulta que venía la planta, venía mi mejor amiga o venía, no sé, la persona de la esquina y me preguntaba algo y yo le iba a contestar exactamente de la misma manera. Claro, te abrías, no tenías como esa... Eso, ese entonces filtro, ese filtro. Y eso lo que pasa es que cuando hay gente que no está bien intencionada en tu vida, Claro. es muy peligroso. O sea, es muy, muy, muy peligroso. Ese filtro protege a las personas. Exactamente. Entonces yo en terapia convencional, 1 año intentando trabajar y poniéndome como ejercicio, bueno, en esta reunión, Martina, intentá tener el filtro. Y no lograrlo, con 30 y tantos años, ¿no? Claro. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que las palabras se me salgan? Yo tengo un ejercicio pactado en un espacio de terapia y no pueda resguardarme y no decirlo. O sea, es muy difícil, yo sé que es difícil de entender, pero para mí también era una incógnita en conjunto con otras cosas, ¿no? Pero es como yo fui trabajando en terapia muchos signos sin saber que era autismo. Entonces cuando, gracias a Dios, a mi psicóloga, pudo ver todavía la figura todavía más completa, en base a muchas cosas que estaban pasando, me acercó ese primer test. Y ese fin de semana fue como eso, una revolución, un movimiento interno muy grande y bueno, ese primer test me dio 93%. Claro. Empezar como a entender eso, de que había cuestiones que no venían capaz que por un tema de nada, así, Emocional, traumas, infancia, no sé, sino que Sí, era... y creo que al principio no, el entendimiento te llega ahora. Claro. No, y meterte a poco también En principio es un te shock, implica. es un shock, es algo que como cuando te pasa una desgracia decís ¿por qué a mí? ¿Cómo a mí? O sea, o un accidente que no te podés recordar esos 3 segundos y que realmente decís no puedo creer que esto esté pasando, es Claro. como un momento bisagra muy fuerte así. Después es un duelo en el sentido de entonces no todo el mundo vive como vivo yo. No todo el mundo tiene esta cantidad de pasos en la cabeza para hacer ese agobio de cosas para salir de mi casa o lo que sea, ¿no? Hay gente que vive más liviano porque, claro, no es autista. Entonces es como ese descubrimiento de decir, ¿pero por qué a mí? O sea, Claro, pues me con saqué el un enojo. combo y dije, pero encima una infancia complicada, una familia complifuncional, un esto, lo otro, y encima, además de todo esto, autista, es joda. ¿Cómo me lo saco? ¿Dónde Claro. lo devuelvo? Porque
todo lo demás de mi vida, de mi historia, yo ya lo tengo reintegrado, feliz, abrazado. O sea, el trabajo está hecho, no reniego. Si pudiera elegir otra cosa, no viviría exactamente lo mismo. Ahora, esto con 33 años, decir, tipo, bueno... Y ahí es que empieza el gran movimiento, ¿no? Donde te enojas con vos, donde te enojas. A mí me pasaba hasta hace poco una etapa en la que yo... soy muy expresiva y he usado mi vida como parte del aprendizaje, el compartir y acompañar también a los demás. O sea, le da sentido a mi vida lo que yo viví, cómo lo procesé, el poder compartirlo con los demás. Y nunca lo hice jamás desde el lado de víctima, ¿no? O sea, que uno no decide estar en esa situación, pero no es como parte de mi forma de ser. Mi forma de ser es trabajarlo, procesarlo y hacer de eso algo bueno que sirva para los demás, que impulse, que ayude, que acompañe, no importa, algo. Y acá me dio vuelta todas las fichas y estuve por un rato largo diciendo, soy víctima. Soy víctima de personalidades psicopáticas que obviamente por ser hiperempática y no ver la maldad, abusaron de mí, no en una situación, sino en muchas. Estafas emocionales, estafas económicas, gente que fue tirando de la piolita, dándose cuenta que Martina era muy buena, claro. y yo no pudiendo ver más allá con esto que se llama teoría de la mente, que es muy interesante. Y entonces por primera vez realmente dije, no, o sea, fui abusada porque fui una víctima constante de mucha gente. ¿Cómo? Es un descubrimiento porque es un empezar de cero. No hay, creo que no hay otra cosa que un diagnóstico de adulto te dé como una falta de identidad. O sea, no hay un quiebre, eso te iba a decir, en la identidad y no. Es quién soy, quién fui, a quién tuve al lado. No todo es malo, ¿no? O sea, también la gente buena se capitaliza el doble, porque pudiendo haber abusado de miles de maneras, no, siempre vieron lo bueno y fueron personas derechas y éticas y morales y me acompañaron, ayudaron y demás. O sea, no todo es malo, pero el primer shock, al menos en mi caso, yo lo viví así. Y hay esto que me parece interesante, que la otra vez también contaba, que es lo que se llama la teoría de la mente, ¿no? Que es como un constructo teórico, no es una cosa en sí, pero hay un test que se le hace a los niños, en donde hay dos niños y una niña ve que la otra niña pone en una caja una manzana. La niña A pone una manzana en la caja y la niña B sale del cuarto. Cuando la niña B vuelve a entrar, abre la caja y en vez de la manzana hay una naranja, ¿no? Entonces, para una persona, una niña o cualquier neurotípico sería, bueno, la niña A que se quedó en la habitación, abre la caja, cambió la manzana por la naranja y listo. Los autistas, o por lo menos en mi caso, el déficit de teoría en la mente es que no podemos entender si no vemos o si no nos dicen cómo las cosas cambian o cuál es la intención si no fue lo último que vi. Si yo lo último que vi dentro de una caja fue una manzana, yo no logro conectar y entender por qué ahora hay una naranja. Te inferís, no te cierra. Son las inferencias, claro. Es eso mismo, que es esa ingenuidad emocional, esa ingenuidad en la vida en la que, claro, no, porque yo, aparte como siempre hay esta pseudopsicología también de decir, bueno, no hacer, no deducir, ¿no? Viste, claro. Que no deduzca, no sobrepiense lo demás, que los demás te tienen que decir las cosas. Sí. A mí me vino al pelo, yo digo, bueno, a mí las cosas la gente me lo tiene que decir, si no me lo dice es un problema, claro, de la gente. Claro, pero entonces toda esa telaraña que la gente teja y maneje, el ser político, los vínculos humanos generales del mundo normal no funcionan así. Claro. Y eso me llevó y me sigue llevando, o sea, es mi mayor tema, ¿no? Digo, no entender cómo se articulan las cosas. Vos hoy en día, o sea, viéndolo con la cabeza capaz de más de adulta, con el diagnóstico, todo, ¿sentís que hubo eso, mal manejo en algunos aspectos? ¿Cómo sentís que te afectó en el mundo que vos te manejabas, capaz que de la medio de comunicación, modelaje, que es un ambiente capaz que un poco complicado? A ver, ya para una persona normal, neurotípica, ya solo el ambiente del modelaje, el haber empezado con 15 años, nunca tener una figura, ningún trabajo, ningún referente adulto, ya sos un blanco perfecto y muy vulnerable de muchísimas cosas. Ya partiendo de ahí. Empezamos. Si a eso le agregamos, ¿no? Todo lo otro y el que
que es lamentable, pero digo, es necesario decirlo, ser mujer, o sea, donde, Sí, claro. donde las figuras de autoridad generalmente son hombres, donde los fotógrafos son hombres, donde los empresarios que te dan trabajo generalmente son hombres, donde sos linda y sos simpática, ¿no? Porque esta Sonreí. cosa de querer agradar y dar todo es como que bueno, y a la vez cuando vos necesitas trabajar, porque yo siempre trabajé de modelaje porque lo necesitaba, no porque me gustara, entonces siempre me puse en esa cosa del juicio de decir, bueno, esto es, yo soy una herramienta profesional, y cuanto mejor herramienta sea, mejor va a ser la calidad de mi trabajo. Entonces, eso era mi encuadre, ¿no? O sea, Pero tu leitmotiv era cuanto ese. mejor, entonces, lo que tengo de bueno es que soy muy, muy, muy ética. Entonces, es como que hay muchas cosas que también mi forma de ser, no sé si asusta al otro, pero como soy tan intransigente y tengo tan claro desde siempre mis valores, que un poco es el autismo y un poco es mi propia vida, que como yo tuve que aprender a ser mi propio contenedor y mi propio mi propio margen, mis valores no son modificables, son muy rígidos, estructurados, y eso también es una cosa que es muy buena porque te protege, porque en muchas situaciones también de abuso, de incomodidades o de manipulación se da porque, bueno, a ver qué tanto está dispuesta a dar esta muchacha para llegar a tal lado, a ver qué... Va cediendo. y tal cosa, y bueno, yo en eso nunca fue algo que nunca tuve, No nunca transabas, negocié, claro. exacto, o sea, es algo que no negocié. Entonces, de ahí, en el trabajo, en muchas situaciones, y en los vínculos cercanos también, porque es eso, otra cosa de la que siempre trabajé un montón, digo, sin llegar nunca a buen puerto, obviamente, era, porque claro, hay una incapacidad, o sea, porque hay diferencia, por ejemplo, de cuando vos tenés un diagnóstico de, no sé, de trastorno de déficit atencional, ¿no? O sea, que claramente también es una neurodivergencia, o sea, tu cerebro funciona diferente, pero hay cosas que se entrenan, y el autismo hay muchas otras que no se entrenan. Yo, por ejemplo, yo tengo prosopagnosia, yo no reconozco caras, no se entrena, o sea, hay gente que te dice, bueno, yo desarrollo que, bueno, miro en vez de caras, miro dientes y la gente la identifico por los dientes. Hay algunas estrategias, pero la prosopagnosia vos la vas a seguir teniendo. O sea, vos podés encontrar las dos. Yo en mi caso tenía una amiga particular que cuando iba a eventos, o sea, ella lo conocemos de tal lado, lo conocemos de tal lado. Entonces, claro, me encuadraba sin yo propiamente saber eso, ¿no? Pero la incapacidad está. Entonces, mi incapacidad de no poder inducir que me cambiara una naranja por la manzana está. Solo que ahora yo sé que como no tengo esa capacidad, no estoy autoflagelándome porque no la tengo, sino que ya acepto que no la tengo y tengo más facilidad para encontrar estrategias. Pero lo más fuerte o lo más creo que impacta es en esto de los vínculos, o que me impactó a mí, es el no jerarquizar los vínculos humanos, o sea, el no poder entender que alguien es un compañero o compañera, quién es amiga, quién es cercano, quién está... Tengo un amigo que siempre me decía, la gente en repisitas, Martina, hay gente que necesita estar en una repisita más alta, en otra más baja. No, yo... Para vos, todos en el mismo bolso. Todo o nada. Claro. Y claro, no es así, porque entonces no te proteges, porque entonces estás muchos años al lado de gente que no merecía estar al lado tuyo. Entonces, sí, eso es si vos me decís en qué realmente el cambio de mi vida ha sido, y lo que permanentemente se me presentaba como una dificultad, donde aparte yo decía, pero yo, ¿cómo puede ser que de consejos acompañe, de seguimiento a tanta gente, y la gente venga a mí porque a buscar contención, comunicación, o sea, conversas, intercambio, y mi presente no sea un reflejo de todo este conocimiento, experiencia y trabajo que tengo? Claro. Entonces yo me sentía que fallaba a mí misma. Yo decía, pero ¿qué me pasa? Porque digo, no sé, capacidades creo que no me faltan. Entonces, ¿por qué no se ve, claro, tipo traducido eso? Y yo les contaba por ahí por afuera, y que también lo cuento en varias entrevistas, o sea, había llegado al punto de que justificaba porque era Sagitario o era ascendente Aries, que justificaba y tenía un calendario lunar por si era la luna, por si era el ciclo menstrual, por el eneagrama. O sea, necesitaba respuesta. Es una permanente, es recién ahora, hace un rato, hace unos meses que las cosas siguen pasando, pero mi discurso interno cambió y no busco más respuestas. Encontré la respuesta. Me gusta o no me gusta, pero por lo menos la encontré. Y eso también es lo que hace tan difícil que cuando vos no estás en esta búsqueda sea tan fácil juzgar de afuera,
¿no? Pero ¿por qué esta flaca ahora salió a decir que tendrá o no tendrá autismo? ¿Será o no será? Pero mirá cómo habla, no es el estereotipo. Encima, ¿qué logra diciéndolo? Y yo entiendo que si vos no estás en una búsqueda, nada va a pasar por ti y no pasa nada, me alegro, porque capaz que pasan otras cosas, capaz que te pasa la pasión por el fútbol los fines de semana y está genial y con eso sentís. Pero para los que toda la vida estuvimos en un camino interno, espiritual y de búsqueda que queremos generar, necesitamos, porque si no encontramos la respuesta nos vamos a morir sin esa respuesta. Es que es eso, estaba buscando, o sea, por donde sea, dame una respuesta que me explique por qué me pasa esto. Exacto. ¿No? Digo, debe ser frustrante no encontrarla también. Por eso capaz que hablas un poco eso del alivio. Es que empezás a decir, yo no llego. Claro. No llego. Digo, tuve 2 depresiones mayores. Claro. O sea, no llego. La vida me pesa, pero yo no soy una persona negativa. O sea, tipo, yo tengo mucha energía, soy una persona optimista, soy esto, pero no entiendo qué me pasa. Pero si yo tengo que volver a vivir todo esto que ya viví. No. Y no es que me decís, no, bueno, tuviste 2 años de adolescencia un poco oscuros. No. A mí la vida me pesó desde el momento 1, porque yo nací, a los 3 años mi madre le diagnosticaron cáncer, después yo me fui a vivir a Italia, mi madre siempre se estuvo por morir, después se murió cuando yo tenía 11, después mi padre alcohólico, o sea, no hay momento que decís descanso, está bien, genial, pero después que todo eso se ordenó, la vida tendría que empezar a sonreír. Claro. Y eso, las personas autistas y las mujeres cuando no tienen diagnóstico, no sucede. Y eso es lo que más impactó desde que yo salí públicamente a decirlo y que es lo que también para mí termina siendo una bandera. Todo lo que esté a mi alcance, ya que a mí no me pasó antes, estando siempre con intereses profundos de la psicología. Nunca había visto a una mujer autista hablar. Claro. No tenía ni idea. Las hay varias activistas en el mundo. Pocas, cada vez más, pero es muy importante en primera persona escuchar. Lo que yo, estando en la vuelta, ni siquiera en la facultad, o sea, nunca en ningún lado, ni escuché ni vi, a alguien que todavía está más desapegado y más lejano, pero el 70% de las mujeres autistas no tienen diagnóstico. 70%. Es muchísimo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en mi alcance para que esa mujer no se muera sin saber que lo que le pasaba en la vida era que era autista y que en realidad no estaba rota, no le pasaba nada, claro. Que es para mí como hoy, y creo que por mucho, mucho tiempo va a ser una especie de bandera, ¿no? Porque la información es el poder, ¿no? El diagnóstico es la fuerza y gracias a Dios la democratización de la información en estos años donde logramos con la tecnología y con la digitalización, bueno, hacer esto que se acceda, así como también tiene su contra, que hay mucha información que no es correcta y demás, bueno, pero potenciar eso porque cambia vidas. Sí. O sea, ¿Por qué crees que es tan difícil? Porque 70%, ¿qué hay ahí que hace tan difícil el diagnóstico? Hay una historia, ¿no? O sea, en la historia general ya de por sí, la psicología es todavía más nueva que la psiquiatría, pero digo, hay como toda una historia donde la psicología perteneció a la filosofía, por así decirlo, por mucho tiempo. Después incluso otra cosa que está bueno aclararla por ahí, si nos están escuchando, es que también es un shock porque antes estaba más dividido, ¿no? A partir del 2000, creo que fue el 18, 2015, no me acuerdo bien. O sea, estaba el autismo, estaba el Asperger, ahora todo, hay varios componentes que entraron dentro de lo que son los trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. O sea, el embrión cuando está en la panza y se va desarrollando, y lo primero que se desarrolla es la parte de la espina dorsal y el cerebro. Y ahí empiezan a haber, no se sabe bien por qué, pero diferencias, que es lo que al final te hace diferente, ¿no? Tu cerebro es distinto. Se conecta diferente. Conecta distinto. Vos partís el cerebro, le haces un estudio, el autista, por eso también lo diagnostican en neurociencia. Neurólogo. Ahora sí, se me fue. Entonces, partiendo de esa base, ahora autismo es todo, o sea, el Asperger que antes era, hoy es autismo con nivel 1, necesidad de nivel 1 de apoyo, se hacen 3 niveles de apoyo, que también hay como una especie de lucha en el autismo para que ya no haya ese capacitismo, ¿no? De decir niveles de, o sea, es todo un espectro y dentro de eso no es lineal, hay más menos. Pero en la parte más visible, era más visible en los varones, era más visible en los niños, era más visible en los casos graves. Entonces empieza haciendo como que en la historia misma de todo empieza a ser mucho más visible en los hombres. Las mujeres
tenemos esta capacidad que se llama masking, que no solo tenemos las mujeres, pero se da más en las mujeres. Por ahí la otra vez escuchaba una conferencia que decía que no se sabe por qué, pero hay una cosa de mismo reproductiva, donde el ser humano como animal, ¿no? Entre comillas, la mujer tiene que parecer normal para que el macho la elija, ¿no? Hay una como cosa... instinto de supervivencia. Exactamente, de procreación y de especie, ¿no? O sea, pongo el ejemplo de los caballos porque es mi diario vivir con los animales, digo, pero los caballos no todos los padrillos preñan, por más que sean caballos enteros. O sea, en determinadas manadas hay algunos que son los que preñan, hay otros que no, se va haciendo una especie de selección. Entonces, bueno, la mujer se supone, la hembra tiene que estar siempre disponible para poder dar a luz o dar cría. Entonces se supone, bueno, hay una teoría que dicen que la mujer hacemos mucho más masking porque está esta cosa, ¿no? Tipo filogenética de la especie, y después está propiamente la presión social. Listo, o sea, el hombre en la historia de todo es más hombre como es, con sus cosas también malas, ¿no? En ese encuadre de tener que ser el sustento, tener que ir a trabajar, tener esas cosas que también son presión para la imagen masculina, que por ahí la mujer estaba un poco más relegada. Bueno, es que salió hace poco como un discurso de la película Barbie, un monólogo, que esto es imposible ser mujer porque tenés que ser femenina, pero a su vez no tan delicada para nada, o sea, nada es suficiente. Exacto, o sea, y no es que esté mal o esté bien, simplemente yo, o al menos yo tengo como una cosa de no ser un juicio de valor en sí, sino es parte de cómo se fueron dando las cosas. Claro. O sea, yo no soy de las que pienso que todo va para peor y que el futuro va a ser peor y pesimista, no, simplemente se van moviendo las fichas y se van articulando de determinadas maneras, y bueno, y así como ser consciente en el momento en el que estamos, ¿no? En la temporalidad y de dónde venimos, para poder ir modificando eso según las necesidades o las exigencias o bueno, las libertades, ¿no? De los individuos. Pero el masking sería un poco como esto que explicabas vos, que es lo que hace capaz que en las mujeres sea más difícil el diagnóstico. Claro, el masking es de los conceptos más difíciles que se me hacen a mí, más difícil, y en general también de entender, de explicar, de poder ver en nosotros mismos. Pero se supone que vos nacés autista, pero estas necesidades o exigencias sociales o el compararte con, ¿no? Desde chiquitita, te hace generar estrategias donde vos vas simulando cosas. Entonces, en ese radar de niños es más difícil, si a eso le sumás padres más o menos negligentes o con otros problemas, voy a hablar siempre de los míos, ¿no? Tipo, con un cáncer en la puerta todo el tiempo, en un entorno donde no había espacio para mí, o de hecho de todo eso yo era la más normal, entre comillas, ¿no? Entonces no hay como esa detección temprana, claro, que si bien ahora les cuento, pero digo, sí había muchas cosas, pero por ahí hay otras que no. Sentís que había señales capaz que sí, no, pero que no se vieron. Yo tengo grandes problemas con la comida, o sea, con las sensaciones de la comida. Pero claro, en otra época, hace un montón de años, hace 30 y tantos años, eso era visto como es una malcriada. Entonces, claro, vos que sos una malcriada, siempre te pensás que sos la princesita, necesitas un trato especial, siempre pensás que no soy. La comida, que es algo que se repite 4 veces al día. Sí. Y yo hacía meltdowns, o sea, cada vez que tenía que comer, porque yo tengo una gran hipersensibilidad alimentaria. Solo de pensar me da ahorcadas. Y me dicen, pero ¿cómo puede ser que algo que no te guste si ni siquiera lo probaste? Ya lo veo y no puedo. La misma comida presentada diferente, de una forma la puedo comer, de otra forma no la puedo comer. Esa fue la gran tortura de mi vida, por ejemplo. Y después hay otras cosas, la comida. Esa fue de las cosas más tremendas. Y después hay otras cosas que mis amigos hizo muy bien, porque eran muy rígidos y muy cuadrados. Entonces eso, la estructura, en la anticipación de las cosas, me ayudaba muchísimo. No me dejaba mucho salir de mi casa, no me dejaba mucho que viniera nadie. Entonces, siempre ese cuadradito me ayudó, porque claro, yo siempre tenía anticipado, mi vida era 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Por ahí en una familia un poco más improvisada, con más cambios de planes, eso es mucho más visible en los niños con autismo, porque tenemos una rigidez cognitiva y una rigidez de rutinas, que justo eso mi familia, gracias a Dios, no pasaba. O sea, esa estructura ayudó. Pero volviendo al masking, por ejemplo, de recuerdos tempranos que tengo, yo fingía que me gustaban, no sé, un grupo en su momento que se llamaba Club 7, fingía que me gustaban cosas que a los demás les gustaban para pertenecer. Claro, el concepto es ese, es como que tratar de imitar ciertas conductas para
encuadrar con lo que... Para vos no sobrevivir, terminás de Para entender. sobrevivir, para ser elegida, para ser aceptada. El tema del masking es que es como muy... Cuando vos lo arraigás desde tan niña y tu diagnóstico te llega a los 30, a los 40, a los 50, vos no entendés bien ni quién sos, ni qué es ese masking, ni qué es realmente lo que sos vos. Entonces, parte de mi masking es mirar a los ojos. Y porque me dijeron muchísimas veces que tenía que mirar a los ojos, porque estudié actuación y no se concibe ningún actor que no mire a los ojos, pero yo internamente me siento infinitamente más cómoda cuando no miro a los ojos. Claro. Y eso es un masking. Lo desarrollaste tal cual. O sea, que lo puedo hacer, lo hago, lo uso, es una herramienta que lo uso, pero me estoy obligando a hacer algo que no me siento cómoda. Entonces, como que son cosas muy chiquitas, pero si vos sumas 50 cosas chiquitas, es agotador. Llega un momento en el que vos estás que no te da la energía, que no te da... Claro, y si vos tenés que identificar, no tenés el diagnóstico, tenés que identificar, no son cosas graves, ni cosas muy, muy notorias, pero después en el todo, sí, claramente hace una gran diferencia. Sí, es que vos no contabas un concepto que a mí por lo menos me pareció bastante interesante, que era ese de la barrita como que va bajando. Y que hay pequeñas cositas que te van molestando, te van sacando como esa energía. La teoría de las cucharas, o sea, Tal que cual. está usado para muchas cosas, pero es así, claro, es como, bueno, vos arrancás el día con 10 cucharas, ¿no? O sea, y se te va... Se puede elegir, o sea, se puede usar con una madre con sus hijos. Sí, obvio. Tengo 10 cucharas de paciencia. Vas sacando. Es domingo, ¿no? O lunes, 8 de la noche, ya me quedó media cuchara. Más vale que sepas que tengo esta media cuchara, porque donde vos no te comas toda la comida, o sea, es aplicable a muchas cosas, pero en el autismo es eso, es una barrita de energía donde hay, en el caso mío, estímulos sensoriales o emocionales, en lo particular del día a día, que me van gastando. Claro. La sociabilizar me gasta. O sea, yo soy re sociable, pero yo después estoy 3 días en mi casa sin hablar. Claro. Es así. Que capaz que es lo que la gente no ve, ¿no? Obvio, claro. Y a la vez es algo que yo nunca lo vi raro, porque como yo siempre vivo sola desde niña, o sea, niña no, de adolescente, mi vida siempre fue sola. Es como que, bueno, está, Es normal. o sea, es normal. Mi interés profundo son los caballos. Y yo voy a un club donde todos hacen equitación y todos les gustan los caballos. No es algo tan atípico y tan raro. Entonces hay como cosas, y de repente, por ejemplo, yo duermo mucho. Necesito dormir un montón, tipo 12, 14 horas. Si yo duermo una semana 8 horas, todos los días, yo estoy desregulada. Claro. Yo ya siempre toda la vida me di cuenta. Lo que pasa es que mi discurso interno era, pero Martina, ¿vos qué te pensás? ¿Que sos una adolescente? ¿Que tenés que estar durmiendo tanto tiempo? ¿Pero por qué sí? ¿Por qué todo el mundo no te das cuenta que la gente va a madruga, hace cosas? ¿Qué tanto querés llamar vos la atención que vos te necesitas estar acostada? ¿Es porque sos Sagitario, que dicen que es el signo más vago del zodíaco? Y ahí empezás, taca, taca. Sí, buscando aplicaciones. Claro, no, algo que- es porque la única forma en la que yo recupero esas barritas o esas cucharas es descansando, sin estímulos, sin que me hablen, sin ruido, sin nada. Entonces ahí vas empezando a encontrar fórmulas de cosas que, por ejemplo, en mi caso, muchas adaptaciones yo ya las tenía hechas, ya las había hecho de una forma muy inteligente y muy lógica, y hay otras que no, que eran parte del masking que yo no me daba cuenta. Entonces, bueno, cuando vos tenés el diagnóstico vas ajustando, adaptando. Ahora me encuentro muchas veces en situaciones en las que me siento y me pregunto, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿No? Que eso igual es válido, seas o no seas autista. Sí, obviamente. Pero Deberías. en esa presión, en ese constante, en ese todo, digo, para mí no era una tela de juicio, o sea, no estaba en tela de juicio, había cosas que hay que hacer. Sí. Hasta con las amistades, como a mí me costó mucho tener amistades y nunca pude ser parte de un grupo, o tuve grupos y los perdí, nunca entendí por qué. Entonces, para mí, yo a la vez no tenía ni tengo como un apoyo ni un contexto familiar, entonces yo soy hipercomunicativa, entonces yo necesito el vínculo con el otro. Claro. Entonces mi prioridad absoluta es preservar mis amistades. Y a veces no tengo ganas de verlas, estoy agotada. Me pasa ahora, terminé todos los parciales y los exámenes de semestre. Tengo una lista de gente, como yo, generalmente son amigas o amigos que son individuales. Tengo que verlos de a uno, no tengo... Es agotador, es agotador. Claro. Y ahora estoy en esa cosa que digo, tengo que verlos porque sé que hace 2 meses no los veo, porque estoy absorbida por la facultad.
tengo ganas, lo puedo decir, porque yo sé que con mis amigos sí, porque lo entienden, Claro, y el otro también, pero la ¿no? gente se lo entiende realmente cuando vos decís que no es que no querés, pero es que no podés, porque estás tipo realmente como abrumada. Bueno, recién hablabas del término meltdown, que es, claro, este agotamiento y esta crisis, ¿no? De tanto como una especie de, hablando así como, no en lenguaje técnico, ¿no? Pero de acumulación emocional, ¿no? Ahí está, o sea, hay algunos términos que son interesantes de nombrar en el autismo, que es el meltdown, el shutdown y el burnout autista, que es distinto al burnout que por ahí se consideran los neurotípicos. El meltdown son las propias crisis que se da por sobreestimulación, tanto sea sensorial o emocional. Que como todo, que también a veces es difícil de entender, no es que todos los ruidos te molesten, no es que todo, o sea, es una composición de determinadas cosas y a cada persona es distinta. Pero en el resumen, digamos, cuando se te terminan las cucharitas, ahí exacto, se termina y hay una reacción fisiológica, ¿no? A la sobreestimulación. Entonces, por ejemplo, fue muy cómico. Este año me pasó que me invitaron a... es como la cúspide de la ironía. Me invitaron a un evento para la concientización del autismo en un shopping. Y el shopping hizo una sala para concientizar a neurotípicos de sobreestimulada, para ver cómo sería que sientan lo que normalmente una persona autista siente en su día a día. Entonces, ok, fui a meterme en la boca del lobo. Claro. O sea, fui yo, una persona autista muy, muy sensible a muchas cosas, pero no fui consciente, no sé cómo explicarlo. O sea, en este descubrimiento de todo, claro, yo sigo descubriendo cosas. Yo siempre supe, no me gusta ir a los shopping, siempre supe cosas y siempre evité cosas, pero por ahí, digo, no era tan consciente de exponerme. No tenías prácticas de autocuidado. Exacto, porque claro, era imposible. Es un mundo que no registraba en lo absoluto. Entonces entro a la habitación, que por suerte me iluminé y dije, como yo tenía que grabar cosas y todo, digo, bueno, voy a esperar, y les dije, cuando termine esta tanda de personas que están adentro, ahí yo entro más tranquila sola, porque así puedo grabar más cosas para darlo a conocer mejor. Entonces entro, habían 2 personas que te guiaban por el tour, entonces había una muchacha que intentaba explicarme algo de un champión que estaba intervenido, que tenía como unos pinchitos, porque a veces las etiquetas molestan, hay ropa que molesta, que aprieta. Me estaba hablando, pero había ruido, y hizo un meltdown. Claro. Ahí quedé llorando en un rincón. Claro. Y yo decía, claro, era como, bueno, era tipo el conejillo de Indias, y al final era, bueno, acá tienen la prueba, o sea, claro, realmente pero me sorprendió hasta a mí, ¿no? Porque obvio que estaba muy bien pensado. Yo no tenía tipo tapones, pero no funcionaba muy bien. Igual yo ya estaba es que estaba hecho para eso, ¿no? Para sobreestimular y vos, o sea, a su vez. Entonces a veces son cosas que te sorprenden, que te vienen de golpe y que no tienen, que hablamos por ahí, o sea, son superficiales, no tienen una connotación emocional como tal. Mis meltdowns son llorando, ¿no? Porque a veces los meltdowns la gente dice, tienen que ser violentos, ¿no? Es el estereotipo del niño que golpea, que pega, que se arranca los pelos. No siempre tiene que ser así. O sea, realmente, de nuevo, es como que hay un espectro donde en mi caso sea solo llorando. Entonces, claro, Martina todavía fuera sensible, pero yo estaba haciendo meltdown, ¿no? Y no quiere decir que esté triste. Eso es muy interesante, como no es una descarga emocional porque, bueno, hace 3 días capaz discutí con mi pareja y no lo había procesado. Claro, no tiene nada que ver con los, o sea, con la emocionalidad. Claro. Entonces, una descarga de... Vos vas sintiendo, a veces no lo sentís, es una especie de caldera que va pumba, y de repente explotaste y no se puede controlar, y a veces te dura un rato largo, y es muy invalidante porque a mí me da muchísima vergüenza, me ha pasado en televisión. Es más, o sea, yo ahora con el diagnóstico me pasa, por ejemplo, una vez hace unos años fui a presentar un programa de animales, o sea, de rescate de animales, es algo que también a mí me sensibiliza mucho, y presentaba el caso de una perrita que tenía, que la adopté yo, en realidad, que la rescaté, que la rehabilité, pero la perrita ya estaba re bien, y no era propiamente el hecho de, yo no estaba triste, estaba al contrario, feliz, porque la readoptamos, pero contar la historia tocó fibras emocionales en realidad que como son sobreestimuladas, yo me puse a llorar en televisión en vivo y no podía parar de llorar.
Y en la visual normal, obviamente es tipo, bueno, Martina le sensibiliza, evidentemente por eso, porque ya le gustan los animales. Sí, pero no. Es algo fuera de mi control. Claro. Y que si vos no lo procesas bien, y es lo que yo sigo trabajando en eso, o sea, me da vergüenza, no lo puedo controlar, voy a tener 60 años, me va a seguir pasando, no entiendo que la gente lo entienda, yo tampoco lo veo venir, porque si lo sé venir, lo trato, pero no siempre lo veo venir. Entonces, son cosas que, de nuevo, como que el discurso interno te va afectando, y ahí el tener el diagnóstico te va ayudando a eso. O sea, a mí hoy es clave entenderlo. Me parece re interesante lo que decís también como terapeuta de que no son conductas a trabajar como para que puedan desaparecer, sino que son propias del trastorno, que van a suceder toda la vida y van a pasar. O sea, cuanto no podemos más evitarlas. adaptado estés, o sea, más adaptaciones tengas, lo ideal es que cada vez te pase menos. Pero no, el interruptor está siempre ahí, o sea, siempre ahí. Yo ya, por eso decía, ya hay muchas adaptaciones que ya las había hecho porque me daba cuenta que me generaban cosas que no me gustaban. Esto, mirar historias en Instagram, o sea, scrollear, hay un montón de cosas que a mí me generan ruido. Yo le decía eso, ruido o paz, ¿no? Y me generaban ruido. Mirar películas, que decía, todo el mundo decía, pero ¿cómo, Martín, hiciste la carrera de actuación? O sea, no puedo, si no es una temática media que ni siquiera es sanguinaria, pero así de suspenso, yo no puedo mirar ninguna otra cosa que no sea de suspenso, porque me genera un meltdown, o sea, es automático, y yo por ahí no tenía ganas, lo que uno hace como un momento de ocio, Claro. para mí no es así. Entonces yo empecé ir a velorios, que todo el mundo puede entender una connotación, no sé qué, pero no, yo a veces antes, ya sea, eso hace años que no voy, ir a acompañar a alguien en un velorio de alguien que no conozco. Se murió la abuela de un amigo, literal, fue lo que me pasó. Mi amigo estaba perfecto, la señora de Iota, nadie lloraba en el velorio, y yo terminé llorando, y pasé 5 horas y seguía llorando. Claro. De una persona que no conocía, de mi amigo que estaba perfecto, de su familia que está... Ahí te estás dando cuenta que hay algo que te... Pero en ese momento la lectura era, bueno, Martina, tú perdiste mucha gente en tu vida, entonces capaz que, bueno, los velorios inconscientemente te sensibilizan la pérdida, el no sé qué. Sí, todo bien, sí, puede que sí una parte. Otra parte no era eso, ¿no? Entonces está, pero para volver solo para que no nos generáis, lo que sí me parece que está bueno decir es, bueno, los meltdown es el nombre de una crisis autista en la que puedes tener desborde emocional o sensorial. Los shutdown es una especie de crisis que no es como el meltdown. Los shutdown es una especie de crisis que no son como los meltdown, sino es... ni siquiera sería introspectiva, se te desconectan los cables. O sea, vos no sos capaz, yo voy a hablar por mí, se confunde a veces con cuadro de síndrome de estrés postraumático, o sea, estás en shock. Yo estaba en esas situaciones cuando he tenido situaciones en las que no he podido hablar por semanas. Vos decís, tipo, ¿cómo es posible, Martina? No, yo no podía articular una oración por semanas. Habían desencadenantes que me lo generaban, ¿no? En el caso hubo una muerte de un caballo, hubo de repente una separación muy traumática de pareja, pero después yo quedo en una situación en la que no puedo articular. Y pasa mucho más allá de, bueno, está un poco afectada o está haciendo un duelo. No. O sea, excede eso. Es esa desconexión con... Como todo, hay muchos grados en eso mismo. Yo soy nivel 1, tengo muchas adaptaciones, he hecho muchas estrategias como para poder reacomodar sin saber, ¿no?, que era autista. Pero cuando vos llamás a las cosas por su nombre, todo tiene una significación distinta. Y eso es lo importante. No sé cómo será en otros trastornos, pero en este en particular, porque te da una fuerza. Muchas veces te dicen que el diagnóstico no te define, que no, vos sos mucho más que eso. No. Por favor, yo soy esto, de esta manera, así cuadradita. Déjame acá que por primera vez en la vida entiendo qué me pasa. ¿Y por qué me pasa? Y así, listo, así como viene se va, punto. ¿No? Y el burnout autista, que era el último concepto que quedaba. Claro, y bueno, el burnout es una sobreexigencia, ¿no? Yo no te lo puedo decir tan claro porque yo no lo tengo tan trabajado conmigo para poder hablarlo en primera persona, ¿no? Bien. Pero lo que es importante diferenciar es que se trabajan distinto en terapia.
cuando vos das apoyo a un burnout autista es diferente cómo se aborda a cuando es un burnout de una persona neurotípica. Eso sería como lo más importante para definir y por qué es tan importante definirlo así. Pero es como un agotamiento excesivo, ¿no? Lo normal del día a día 2024 en un trabajo, en un todo, ¿no? O sea, yo también a veces digo, bueno, yo tuve burnout de trabajo, sin embargo mis trabajos siempre fueron atípicos. Yo nunca trabajé 8 horas de lunes a viernes. La estructura, no la rutina. Exacto, y a la vez, y la exigencia de eso. Yo tengo como rutinas de cosas, pero tengo mis momentos de desahogo o mis días libres donde yo puedo hacer un reset, ¿no? Tipo de eso. Si yo tuviera que realmente estar de lunes a viernes 8 horas, probablemente no pueda cumplir en igualdad de condiciones. O lo puedo sostener algunos años, pero no estoy capacitada a poder hacerlo permanentemente, ¿no? Que ahí hay una gran diferencia con los neurotípicos, que no quiere decir que no suframos de estrés y demás como todos, ¿no? Obviamente. Bueno, es que lo que vos decías, yo lo veo mucho con pacientes, ¿no? Esta cosa de cuando me explicaste, no sé, te estoy hablando de algo de ansiedad, que es algo que hoy en día todos los seres humanos sufrimos como una... Ansiedad tenemos todas las personas, ¿no? 2024. Pero claro, pero digo, como una ansiedad más generalizada. Cuando vos me lo explicaste, realmente eso fue un antes y un después de yo entender la típica, ¿no? Que no me estoy volviendo loco, que esto tal está pasando a mi cuerpo, que cuando al hacer la aplicación, incluso el sistema nervioso, cómo se hiperactiva, ¿no? Es realmente un alivio y yo a partir de ahí puedo generar estrategias, ¿no? Claro. Y me parece como muy clave lo que vos decís de cómo uno puede vivir toda su vida, ¿no? Generando estrategias sin saberlo que en definitiva te hicieron sobrevivir hasta el día de hoy. Claro. ¿No? Eso es lo increíble de los seres vivos. Claro. O sea, somos unas máquinas increíbles donde llamale como quieras, y adaptación, resiliencia, el bien de la especie, pero todo el tiempo estamos modificándonos. El tema es a qué precio, de repente qué cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay cosas que rotular. Cuando vos tenés un diagnóstico de niño, a esos padres, ahí diría, ¿no? O sea, y lo he visto en muchas conferencias, digo, esos padres y esas miradas de desahucio total de este niño, o sea, mi hijo va a hablar, no va a hablar, esos miedos, porque no hay manual, no hay nada. Conocés un autista, es un autista, o sea, no hay una regla que se aplique para todos. Sin embargo, ahí cuando yo, el poder comunicarte con tu hijo, de poder leer las necesidades, yo creo que ese lenguaje es el más importante, ¿no? Con y sin diagnóstico, pero con diagnóstico más todavía, donde vos podés empezar a ver por dónde estimular y cómo abordar, y ahí sí hace una diferencia, ¿no? Porque ahí estás empezando, o sea, como los diagnósticos se escribe con lápiz en muchos casos, ¿no? Digo, si bien está encuadrado, hay muchos médicos que dicen en el autismo, sí, todos los niños empiezan con un nivel 3, porque es lo realmente visible en el jardín de infantes, pero después crecen y eso va cambiando. O sea, porque es esas adaptaciones, esas estrategias que se van generando. En el autismo pasa algo que también es interesante, siempre hablando desde mi perspectiva, que hay referentes que te ayudan o te enseñan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, más que mis padres, que obviamente sí me aportaron muchas cosas, pero hay muchas que, por ejemplo, yo tuve un novio 7 años y ese novio fue mi faro con el mundo exterior. Mi forma de entender cómo tenía que comunicarme, cómo funcionaba el mundo, cómo estaba relacionada la mente de los caballos. Digo, bueno, cómo entablaba yo y lograba con los caballerizos determinadas cosas. O sea, y muchas veces las madres, las mujeres autistas lo hacen sin darse cuenta. Bueno, vos anda al recreo y hace esto. Cuando una nena te diga esto, hace esto otro. Son estos lineamientos sociales que los neurotípicos ya los tienen en el chip implantados de siempre y nosotros no los tenemos. Entonces hay personas que, bueno, vos vas agarrando cosas, por así decir, o herramientas, o bueno, para ir, nada, como pez en el agua, camuflándote un poco, pero después vos llegas a tu casa y te das cuenta, ¿sabes? Que es algo que por ahí no cerrado, ¿no? Claro. Sí. Pero para después también enmarcárselo ahí, para aprovechar la instancia y que no falte información, es interesante esto, o sea, para vos estar dentro del encuadre autista, ¿no? O sea, te tiene que definir una rigidez cognitiva, ¿no? Una forma de pensar estructurada, con mucha dificultad para el cambio, la rigidez y el apego a las rutinas. Dentro de eso está también lo de los intereses profundos,
que pueden cambiar, porque ahí también hay un preconcepto, que si cuando eras, no sé, tenías 5 años te gustaba esto y ahora te gusta esto otro, ¿eso quiere decir que no tenés un interés profundo? No, o sea, pero son intereses, no está bueno decirle restrictivos porque no son restrictivos, porque yo también soy muy curiosa para muchas cosas ahora. Por ejemplo, yo toda la vida los caballos, o sea, los caballos y los vínculos humanos fueron como las dos cosas que lo justificaba. Los caballos decía, bueno, no entiendo bien por qué, pero bueno, mi madre fue a la escuela rural, capaz que algo de eso, de otra vida, porque también empezaban con la otra vida. Explicaciones por todos lados. Algo de eso y tal. La historia también de la Segunda Guerra es algo que a mí me apasiona mucho. Entonces, bueno, mi abuela inmigrante, entonces era como por ahí, tal, lo justificaba, pero en realidad el interés profundo era como que por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, los intereses profundos, la rigidez, esta parte de la sensorialidad, la hiper o la hiposensorialidad, que eso que puede ser al tacto, puede ser al gusto, olfativa. Yo cuando a veces tengo alguna reunión, siento olor a gente. O sea, ¿no? Claro. Tipo, si mi novio tiene un día largo o no tan largo, o de algún lado, digo, vos tuviste reunión con más gente en un lugar. Y en la piel te siento el olor a las personas. O sea, no es tuyo solo. Como un radar, ¿no? De mucho más afinado, de hipersensibilidad. Y después está la dificultad en la comunicación, que es esta cosa también que también hay una especie de estereotipo, y yo también lo tenía con la literalidad. La literalidad no es solo no entender chistes. Sí, yo no entiendo algunos chistes y siempre asumí el rol de ser la boba en reuniones donde me río y me tienen que explicar el chiste, eso ya lo asumí, no pasa nada con eso. Eso es lo más chiquito de la literalidad, sin no entender un chiste. Pero el problema es cuando vos no entendés otras cosas. Cuando aumenta la complejidad. Exacto. Y que vos no entendés por qué la gente hace una cosa y dice otra. Eso fue lo que trabajé en terapia toda la vida. Pero ¿por qué esta persona me dice una cosa y está haciendo otra? Y entre que yo me doy cuenta que dice que hace la manzana y la naranja, pueden pasar una eternidad porque no logro conectar. Y después que el mundo está hecho para neurotípico. Entonces vos a veces decís algo. Por ejemplo, me gusta por ejemplos específicos porque es la forma de... La otra vez yo cociné mi plato favorito, que eran unos canelones, y por una cosa o por la otra no los pude comer. Entonces al final se congeló una fuente, quedaron 3, no sé, los fui a comer, entonces llegó mi novio, entonces al final le dije, pero al final yo no pude comer los canelones como yo quería. Comete los míos, dale, comételos. No, pero no es eso lo que te estoy diciendo. No, pero me estás diciendo esto porque quieres comerte los míos. No, si yo quiero comerme los míos, los tuyos, te digo, quiero comer los tuyos. Claro. El otro piensa que vos decís cosas con una segunda intención. No es solo lo que vos no entendés, sino que todas las personas piensan que vos lo estás diciendo con una intención que no es la intención que tenés. Claro. Y ahí es que pasa para los dos lados, digamos. Tremendo tole, porque hay cosas menos importantes y hay cosas mucho más importantes. Estas serían las que nombraste más o menos banderitas, digamos, que te pueden ir indicando posibles. Sí, la sensorialidad, lo restrictivo, los intereses profundos y los temas de comunicación. Sí, está bueno entenderlo porque es eso, poder ir trabajando y ayudando a detectar. Es que está buenísimo lo que vos haces, Marti, que es desde tu rol de comunicadora, y me encanta que siempre aclarás desde mi experiencia. Sí. Es muy rico eso para la información también, ¿no? Porque digo, si bien muchas personas se pueden sentir identificadas, es como, bueno, cada uno tiene su vivencia personal, su experiencia, y es un espectro tan amplio, como vos decías, que vos conocés a un autista, pero no significa que quizás comparta las características. Y verlo con ejemplos también es como que te ayuda a bajarlo un poco más a tierra. Y entre autistas, cuando alguien te regala ejemplos, porque es lo difícil de los ejemplos cuando también hay tiempo reducido, lo que sea es que se pueden banalizar, ¿no? O puedes decir, bueno, pero si esto a mí también me pasa, y yo soy autista, ¿no? Claro. Pero cuando vos sos autista y escuchás un ejemplo de algo que nunca antes habías escuchado de otro autista, por ejemplo, me pasó la otra vez yo pedía en el médico citas para el reumólogo, no sé bien, digo, ¿no? Porque a mí me duelen mucho las extremidades, los brazos, las manos, las muñecas. Desde que empecé facultad también me empecé a agarrar una tendinitis en los brazos, pero yo ya desde antes tenía muchas citas en el médico porque yo me levanto con dolor articular. Entonces yo decía, pero esto será tipo fibromialgia, no sé, me hice todos los estudios habidos y por haber porque
yo de por sí igual a mí todo me duele mucho, o sea que también pasé por etapas en las que decía soy hipocondríaca, digo, porque no puede ser que a mí siempre me duele algo, lo hago para llamar la atención, ¿por qué lo hago? ¿Por qué porque siempre me tiene que estar doliendo algo, buscando ¿no? explicaciones, Siempre bueno. explicación. Si estaba en pareja era eso, yo lo haré porque me siento que no me está prestando atención, entonces le digo que me duele algo porque no sé qué, será porque yo estoy espejando la dolencia de mi madre cuando yo era chica que siempre le dolía, o sea, pasé Claro. por todo, ¿no? Claro. El tema es que llego al médico y la doctora, que era un amor, bueno, me mandó todos los estudios y me decía, Martina, anécdota, gracias a Dios no tenés nada. Y la otra vez, creo que fue este año, veo un podcast y está Maju Lozano, que es una argentina, hablando, que también tuvo un diagnóstico tardío, y ella explica en el podcast que se da cuenta cómo duerme. Y ella duerme con las manos dobladas, ¿no? De una manera muy particular. Y yo presto atención y miro, y después le digo a mi novio, y eso es lo que me pasa. Yo duermo toda torcida, con las manos todas, como si fuera un tiranosaurio Rex, que yo siempre digo, ¿no? ¿Y cómo no me voy a levantar con dolor articular Claro. que me duelen todas las muñecas y los dedos? Pero hasta no verlo, y nunca nadie que durmió conmigo se dio cuenta, entonces, por ejemplo, ahora muchas veces de noche mi novio me acomoda las manos. Claro. Es una Ahí te bajó, bobada. pam. Pero para mí fue un regalo ver que otro autista contara eso y decir, eso es lo que me pasa. Ese ejemplo choto es lo que me pasa. Está buenísimo. Entonces también vas construyendo en ese océano de incertidumbre tu identidad en conjunto con los demás, vas construyendo comunidad también, ¿no? Tal cual. Así que creo que todo es lo bueno de contarlo en primera persona y comunicar. Hermoso. Bueno, Marti, tenemos para ir cerrando. Me encanta, ¿qué me Preguntitas. gané? Un bingo, un auto, un caballo. Si saco el Un número... caballo. Tenemos unas preguntitas acá para que elijas, que nosotros no sabemos cuáles son. Bien. A ver. La leo yo. Sí. Si querés. Escribano, por favor. Hola, Susana. ¿Qué le dirías a una persona adulta que está iniciando el proceso diagnóstico? Primero la felicito porque buscar respuestas es para valientes, estés o no estés. Exactamente, el proceso diagnóstico es un proceso, lo dice la palabra, entonces no es un sí o un no. Entonces primero es mis felicitaciones, mi orgullo, el reconocimiento de la valentía de avanzar hacia algún lado. Después que se prepare, yo tengo la forma de ver de que, de nuevo, no es por negativa, sino más bien es por preparar todos los escenarios posibles, que prepare en su mente todos los escenarios posibles recibiendo un diagnóstico, ¿no? O sea, esa montaña rusa, como les contaba más temprano, de no querer, de rechazo, del enojo. Una cosa que a mí no me pasó, pero pasa un montón, no reconocimiento de la familia. Yo no tengo familia, no me importa, y si me dicen que sí o que no me cambia nada. Pero una cosa que pasa y con todos los diagnósticos, no solo el autismo, o sea, el dolor es la doble, no es victimización, pero así como se usa, ¿no? En las mujeres, sí, fue violada, pero porque fue vestida así. Cuando recibís un diagnóstico y no te lo habilitan, es tan doloroso, y más cuando es alguien que vos querés, sos parte de tu entorno. Eso sería algo que memorándum para las familias y la gente, ¿no? La revictimización. Eso es algo muy doloroso, entonces espero que se prepare también para eso, pero que en algún momento el sol sale y ves esa luz al final del túnel y todo te empieza como a cerrar y que sé que no todo el mundo puede tener ganas de compartirlo, pero hay momentos que tenés ganas de, así sea, tomarte un café para vos o salir gritando y saltando, abrazando el cielo y decir gracias, porque esto era lo que pasaba, esto era lo que tenía y lo que soy y lo que te hace especial, porque nos centramos en estas cosas que son las dificultades, pero tenemos tantas cosas buenas, somos directores de incongruencias, tenemos una sensibilidad muy particular, tenemos una forma de procesar las cosas a diferentes niveles que por ahí es otra velocidad, pero es mucho más rica y más profunda. Hay una cosa de ver por fuera de la caja que por ahí los que van en automático no lo tienen. Hay una capacidad de esto, de creer en el otro, del no juicio, el no juicio. Hay un permanente no juicio en el otro, ¿no? Que esas son cosas que también te permiten hacer una sociedad mejor, hacer una vida mejor, hacer una comunidad mejor. Yo creo que si todos fueran sería, no todos son buenas personas, porque tampoco hay que hacer una generalización, pero sí habría cosas que serían más claras y más nobles,
¿no? Somos muy nobles y muy comprometidos. Entonces creo que esas cosas son los superpoderes que nos vienen y nos entregan, nos sacan por un lado, pero nos dan por el otro. Así que nada, que busque apoyo y que yo también estoy, eso lo doy en mis redes, que acercarse a comunidades de personas que ya lo pasaron de nuevo, para todos los diagnósticos y para todas las cosas ayuda, empodera. Así que no lo viva solita o solita. Está buenísimo. Bueno, Marti, muchas gracias. Ha sido un placer, aprendimos un montón contigo y realmente algo que repetís un montón que es, no sé si se entiende lo que estoy... Se entiende perfecto, tenés una forma de comunicar hermosa, muy clara y realmente nada, gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Gracias a ustedes, me encanta el espacio. Yo ya antes de venir chusmeé varios podcasts, me encanta, re necesario, re lindo, re importante. Y bueno, nada, fue un placer de verdad. Muchas Gracias. Gracias.